tal? Buenos días. Hoy hablamos de la mili, el servicio militar obligatorio que sobrevuela la agenda de los gobiernos ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico en Europa. Al menos 2 países se preparan para su regreso, y no son países cualesquiera. Alemania y Reino Unido proponen reclutar reservistas ante la posibilidad, ya lo dicen abiertamente, de una guerra con Rusia. ¿Es posible que España tome el mismo camino? Britain today faces a future that is more dangerous and more divided. That is why we will introduce a bold new model of national service for 18-year-olds. Es gibt keine Wehrerfassung, weder für diejenigen, die 18 werden. En Alemania quieren llegar a los 5.000 reclutas que sirvan de apoyo al ejército profesional. En Reino Unido no solo ven motivos de defensa para justificarla, sino también una salida a jóvenes sin empleo ni formación que les aleje, ha dicho el primer ministro, de la delincuencia. Dinamarca también anuncia cambios en su servicio militar, pero ojo que la lista es larga. Lituania, Suecia, Noruega, Finlandia, Letonia, Austria, Grecia, Estonia, todos plantean algún tipo de cambio en su reclutamiento. España parece que no se sube a este tren, al menos de momento. El gobierno sabe que no sería una decisión precisamente popular en una población que no percibe el peligro de una guerra con Rusia. Una de esas guerras en marcha es la de Oriente Próximo, donde podría extenderse aún más hasta el sur del Líbano. Desde allí nos llega una última hora. Benjamín Netanyahu ha disuelto el gabinete de guerra, el mecanismo creado para tomar las decisiones sobre la operación militar en la franja de Gaza, a raíz del ataque de Hamas. La disolución del gabinete de guerra llega apenas una semana después de que sus socios de gobierno ultras abandonaran el gobierno. Y en el Líbano, les decimos, Israel dice que se encuentra al borde de iniciar una escalada mayor. Esto que van a ver es la imagen en directo del norte de Israel, de su frontera con el Líbano, país con el que no tiene conflicto, pero donde sí existen organizaciones como Hezbollah, que desde sus emplazamientos cercanos a la frontera atacan a Israel, aunque en ese momento, y al menos en esta imagen, se observa tranquilidad. Lo cierto es que desde el ataque de Hamas a Israel en el sur, ha habido también intercambios de disparos entre las tropas hebreas y la milicia Hezbollah, respaldada por Irán. También bombardeos entre las partes. En unas horas llegará a Israel un asesor de Biden para evitar el estallido de un nuevo frente, aunque parece claro que Netanyahu no está interesado en rebajar la tensión. Además de disolver su gabinete de guerra, en Gaza ha llegado a desautorizar a su propio ejército, que había acordado unos pasillos humanitarios para la entrada de víveres y suministros. Benjamín Netanyahu califica de inaceptable el plan humanitario propuesto por su ejército. El primer ministro de Israel desautoriza sus propias tropas y responde que los combates en Rafah seguirán según lo planeado. Unas palabras que alejan la posibilidad de una tregua y que suponen un nuevo choque frontal dentro del gobierno. Las pausas tácticas anunciadas por el ejército permitirían que durante 11 horas no se bombardeara el corredor. Un plan que llega tras semanas de negociaciones entre Israel, Naciones Unidas y diversas organizaciones humanitarias. 1000 camiones esperan luz verde en el cruce de Kerem Salom para acceder a la franja, mientras en el interior 82.000 niños presentan síntomas de desnutrición. UNICEF alerta que el impacto del hambre es mayor que en otras guerras por los continuos ataques, que en las últimas horas se han cobrado la vida de al menos 9 personas, entre ellas 5 niños. Las autoridades gazatíes elevan a más de 37.300 los muertos en la franja por la ofensiva israelí desde el pasado 7 de octubre. Tampoco se vislumbra un camino hacia la paz en Ucrania. La cumbre celebrada en Suiza este fin de semana ha terminado sin que haya habido una declaración conjunta de los 92 países participantes. El presidente de Ucrania llegaba a los Alpes suizos con la intención de que fuera una cumbre histórica. I believe that we will witness history being made here.
Pero la historia aún está por escribirse. El cónclave acaba sin unanimidad. 12 estados no firman el texto final, entre ellos India, Brasil, Sudáfrica, México o Arabia Saudí, todos ellos con importantes relaciones comerciales con Rusia. Los 80 países restantes, entre ellos España, sí apoyan una declaración conjunta. El texto reivindica los principios de soberanía, independencia y la integridad territorial de Ucrania. No habrá paz duradera sin integridad territorial, decía Zelensky, quien pide al mandatario ruso que retire sus tropas de Ucrania para iniciar conversaciones de paz, algo que sigue chocando con las condiciones de Vladimir Putin para iniciar las negociaciones. Cuando retire las tropas de Donetsk y Lugansk y notifique que abandonan sus planes de unirse a la OTAN, se emitirá una orden de alto el fuego al instante, aseguraba el presidente ruso. Putin no se toma en serio el fin de la guerra, insiste en la capitulación, insiste en ceder territorio ucraniano, en desarmar a Ucrania, en dejarles vulnerables a futuras agresiones. Ningún país aceptaría estos términos escandalosos, advertía la presidenta de la Comisión Europea al término de la cumbre. A pesar de la dureza de discursos como el de von der Leyen, la declaración evita ataques a Rusia para no causar un desaire que impida su participación futura en el proceso. Está prevista una segunda cumbre tras el verano. Bueno, y ante esta situación soplan vientos de guerra, incluso en Europa, donde ya nadie esconde la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia. Esto ha llevado a muchos países a cambiar su normativa respecto al servicio militar obligatorio. Vamos a preguntarnos cuáles son estas iniciativas y si nuestro país llegaría en algún momento a tomarlas en cuenta. Jordi Sauret es profesor de análisis electoral de la Universidad Abat Oliba Seu. ¿Qué tal, Jordi? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el gobierno estatal dice que eso en España, nada. ¿Se comprendería en nuestro país una medida así, de retorno de alguna manera del servicio militar obligatorio? En estos momentos no, y de hecho la propia ministra Margarita Robles lo ha dicho. Fíjese una cosa, usted lo ha comentado antes, en España no tenemos este crimen, no tenemos esta percepción de amenaza, entre otras cosas porque el foco de la agresión nos cae muy lejos. De hecho, estamos en un nuevo contexto internacional, hay dos potencias, Rusia y China, que básicamente pues quieren impugnar el equilibrio que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Ambas potencias tienen algunas zonas que aspiran a ocuparlas en algún momento. Entonces, ese es el primer elemento. Dos países que no están conformes con las fronteras. Ambos países nos caen muy lejos. Usted mismo antes decía aquellos países que están planteando el retorno al servicio militar obligatorio, salvo Grecia, que también tiene su contencioso con Turquía, que es otra cosa. Salvo Grecia, fíjese usted que tienen en común Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Estonia, Lituania, Letonia. Todos son limítrofes o muy cerca de Rusia. Es decir, que ellos sí que tienen esa sensación de peligro y entonces se tienen que rearmar. De hecho, nos tenemos que rearmar todos, ¿no? Es evidente porque han cambiado las coordenadas, por eso que lo decía. Dos países quieren impugnar las fronteras vigentes desde la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo aquellos que geográficamente están más cerca, pues evidentemente perciben el peligro como mucho más acuciante y por eso sus opiniones públicas están más favorables a incrementar gastos en defensa, a participar, etcétera. Quizá más todavía incluso los que hace 40 años pertenecían a la Unión Soviética, estaban bajo la bota soviética, ¿no? Efectivamente, bueno, de hecho todos esos países ninguno quiso estar bajo dominación soviética, claro. Es decir, ninguna de sus opiniones públicas lo votó en un referéndum, simplemente fueron ocupados, liberados de los nazis, pero a la vez ocupados por la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces en España esto nos pilla muy lejos, aparte tenemos una tradición, pues no sé si pacifista, pero como mínimo desde hace muchas décadas el ejército español no tiene presencia militar fuera de España. Francia, por ejemplo, sí, está en el Sahel, se está retirando, es cierto, pero estaban defendiendo sus antiguas colonias. España, porque fuimos de los países que
primero perdimos las colonias, también normalmente el ejército español no interviene fuera. La opinión pública española no está acostumbrada a ver féretros de soldados españoles muertos en combate fuera de nuestras fronteras. Y cuando participamos en alguna misión internacional de paz, insistimos mucho en que es de paz, y cuando, por desgracia, a veces se ha muerto algún soldado español, la sociedad española no lo digiere bien porque no tenemos la sensación que tenemos que estar defendiendo intereses nuestros muy lejos de España. Por eso que no tenemos este clima de opinión, pero sí que es cierto que a nivel mundial la opinión pública internacional, nosotros mismos, hemos estado acostumbrados durante muchas décadas a que en el fondo la defensa importante de nuestras fronteras nos la hacía o la OTAN o el Pacto de Varsovia en el ámbito del este de Europa, ¿no? Y en este momento sí que debemos tener más protagonismo. De hecho, yo entiendo estos llamamientos al servicio militar obligatorio, lo entiendo más bien como intentar ir generando un clima de opinión, que aunque en España evidentemente no estamos para esta acción, pero sí que se va creando ese clima de opinión, que tenemos que invertir más en defensa, el ejército debe ser más importante, debemos dotar de más efectivos, pero más bien profesionales en España. Aún no estamos en la cuestión de que sea una cosa común, obligatoria. Claro, eso sí parece que incrementando. Eso sí parece que está ya plenamente admitido, ¿no? Asimilado, que tengamos un ejército profesional. ¿No es suficiente tener el ejército que tenemos, el número de profesionales que tenemos? ¿O es conveniente tener algún ejército también de reservistas o alguna reserva de personas que no sean profesionales? Para los países, digo, en general. Sí, claro, para los países. A ver, en España la cantidad de ejército que tenemos está en torno al 0,3% del global de la población española. Entonces, estamos en línea con Italia, con Gran Bretaña, es decir, que tenemos menos soldados que Gran Bretaña o Francia, pero proporcionalmente estamos ahí, en lo que nos tocaría de alguna forma en el consenso que hay. Pero, por ejemplo, fíjese, en Alemania, que también ha salido este tema, están en el 0,2%. Es decir, Alemania es un país mucho más poblado que España y tiene pocos militares más que España. Y más cerca de Rusia, ¿no? Y por el potencial económico. Es decir, que hay algunos países que sí que necesitan crecer más simplemente para igualar los estándares que tenemos ahora. Uno es el caso de Alemania. También se entiende que Alemania tenga menos ejército porque viene de lo que viene. Y después de la Segunda Guerra Mundial se le dejó en la mínima expresión. En el caso de España, de entrada parece que la cantidad es suficiente, pero siempre es lo mismo. Depende del factor de riesgo que percibamos. Y si consideramos que no es suficiente, se debería incrementar. Pero, insisto, no sería tampoco un gran incremento cuantitativo, seguramente sí más bien cualitativo, soldados más formados, mejor pagados y muy tecnológicos. Y esto no se soluciona con un ejército obligatorio. De más gente, ¿no? Claro. Claro, porque estar unos meses, ni que sea un año, uno no aprende a esta tecnología tan puntera, ¿no? Otra cosa es que se cree ese clima de opinión, de debemos participar todos, y cuando nos pidan más inversiones para el ejército de nuestro Producto Interior Bruto, pues la opinión pública española en el fondo esté de acuerdo, porque si no tengo que ir yo, o mi hijo, o mi hermano. Jordi, prefiero que vayan unos y pagando más. Hay otro debate, otra derivada en este debate interesante, que la ha planteado el primer ministro del Reino Unido. Viene a decir algo así como que el servicio militar intentaría infundir valores a la juventud. ¿Le parece apropiado? ¿Le parece el escenario apropiado para esos valores, para evitar que se dediquen a delinquir, como ha dicho el primer ministro? Está en campaña, el pobre está en campaña y desquiciado porque ahora va a perder las elecciones y las va a perder de forma contundente. Con lo cual, cuando un político habla en campaña con números tan adversos, se le perdona todo, de alguna forma. Pero fíjese, ya no estamos hablando de defensa, estamos hablando de otra cosa. Aquí en España también hay grupos políticos que por un ardor patriótico nacional también están de acuerdo. Sí, todos, porque estaremos todos más unidos. Por eso hay otra cosa. Entonces, si nos preguntan el ejército obligatorio, el servicio militar obligatorio para la defensa nacional, ahora no es necesario. Lo que nos hace falta es buenos profesionales, bien pagados, eso sí, y en todo caso muy tecnológicos. Otra cosa es si nos interesa para un tema de unidad nacional, patriotismo y un tipo de valores que también tendríamos que defender. ¿Cuáles son esos valores? La sociedad de los años 30, 40, 50, 70, incluso desde hace 20 años hacia ahora, han evolucionado mucho las cosas. ¿Qué tipo de valores? Y entonces el debate sería otro, ¿no? Pero son dos debates distintos. Uno es el tema patriótico nacional y de uniformidad,
es una historia, y otra es estrictamente defensa. Y aquellos países que evidentemente perciben el peligro cerca, porque tienen la frontera cerca, pues entonces esos países están mucho más sensibilizados. Es normal que sea así. Y en España, por suerte, nos pilla lejos. Bueno, pues Jordi Sauret, esperemos que siga así, porque será una buena señal el no tener que volver a la mili. Gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, buenos días. Nuevo episodio en el enfrentamiento entre las dos Coreas. Esta vez es Corea del Sur quien vuelve a atacar con la fuerza de sus altavoces. Dice el ejército que Seúl tiene una potencia de 10 kilómetros que transmiten mensajes políticos y música pop. Los objetivos son los puestos militares y fronterizos en la ciudad de Kaesong, donde viven unos 200.000 norcoreanos. Sobre el papel, el plan de Corea del Sur busca concienciar a soldados norcoreanos, incluso a la población cercana a la frontera. Estos altavoces lanzan mensajes políticos, música K-pop y en definitiva le dicen a los vecinos del norte que hay un mundo mejor ahí fuera. Pero el plan, que no es nuevo, tiene fisuras. Por ejemplo, los altavoces no son tan potentes como el ejército querría. Les habían dicho que podrían alcanzar los 10 kilómetros de distancia, pero este ex oficial de la Marina confirma que el alcance oscila entre los 3 y los 7 kilómetros. Además están las contramedidas de los norcoreanos, que activan también altavoces mirando hacia el sur a modo de escudo. Y aquí otro problema más. Reconoce este desertor norcoreano que no son muchas las personas que escuchan los mensajes, y menos aún los que cambian su percepción de la vida gracias a esas transmisiones. Y aunque parezca sorprendente, la guerra de altavoces ya existía en la década pasada, pero se abandonó en 2018. Ahora vuelve, y al intercambio de globos de basura y panfletos de las semanas anteriores, se suma esta estrategia psicológica a golpe de amplificadores. Bueno, mientras se limiten a la guerra de altavoces y bolsas de basura, será soportable. En la Eurocopa de fútbol, grave incidente protagonizado por un hombre armado con un hacha y un artefacto incendiario, una especie de cóctel molotov. Estas son las imágenes del agresor amenazando a varios viandantes, rodeado ya por la policía que le intentaba paralizar con una especie de gas pimienta. Unos instantes después es tiroteado y cae al suelo. Su estado es grave. Se trata de un ciudadano alemán. La policía señaló que posiblemente sufría un brote psicótico. No hubo ninguna otra persona herida. Ha ocurrido en Hamburgo. Y estas son imágenes de incidentes provocados por aficionados antes del partido Inglaterra-Serbia. Una pelea sin heridos graves entre grupos reducidos cerca de un restaurante. Fue el único hecho violento en un partido que preocupaba mucho. En la pelea había serbios. Se investiga si fueron atacados por ingleses o albaneses. Por cierto, algunas fuentes identifican al hijo del principal dirigente serbio en una de esas peleas. Y de vuelta a las islas. Este ha sido el fin de semana del tiburón, el que ha sido visto y grabado por bañistas y la policía en Telde, en Melenara. Aparecía y desaparecía, fue visto varias veces, y antes de ayer, de ahí que no solo esa playa, sino otras de Gran Canaria se cerraran, como la de San Agustín en San Bartolomé de Tirajana. Aquí vemos al animal, pero ojo, porque todas esas imágenes son de días anteriores. Esta mañana, varios compañeros han estado en Melenara. Estas imágenes sí son de hoy. Como ven, ni rastro del escualo. De hecho, en la playa tienen previsto ondear hoy la bandera verde, es decir, que el que lo desee puede ir a nadar. Las autoridades insisten en que es normal que veamos un tiburón, que además no es una especie peligrosa. En su entorno, no son nada agresivos con las personas. Es cierto que la imagen donde se observa acercándose hasta la orilla, pues en este caso genera un poco de alarma, un poco de miedo, pero bueno, tranquilizar a la ciudadanía y sobre todo que nada, que las playas van a estar hoy con su bandera verde para el disfrute de todos los bañistas. Bueno, pues estaremos atentos a ver quién es el primero que se mete en el agua después de tanta alarma. Vamos a seguir en el océano. Desde 1986 la caza de ballenas está prohibida en todo el mundo, pero en al menos 3 países, Japón, Noruega e Islandia, se sigue haciendo con la excusa de fines científicos. Este último país, Islandia, ha emitido una nueva licencia para la única empresa ballenera del país, generando muchísimas protestas.
Esta ballena jorobada, que nada con una red de pesca enrollada en su cuerpo, fue encontrada por pescadores al norte del Círculo Polar Ártico. Ahora biólogos del Consejo Ruso de Mamíferos Marinos dicen intentar acercarse a ella para liberarla. Pero la contaminación de los océanos no es el único peligro al que se enfrenta esta especie en extinción. Casi 130 ballenas podrán ser capturadas en Islandia después de que el gobierno concediera permiso a la única empresa ballenera del país. Kristín Invarsdóttir, profesora de la Universidad de Islandia, explica que solo en 2023 esta compañía exportó más de 2.500 toneladas de carne a Japón. La mayor exportación en 35 años, asegura, y esto a pesar de que la captura está prohibida en todo el mundo desde hace 38 años. Sin embargo, Japón, Noruega e Islandia continúan cazándola a través de lo que definen como pesca científica, una excusa por la que llevan años y años protestando diversos colectivos en favor del bienestar animal. Hablamos con Celia Ojeda, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace. ¿Qué tal, Celia? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, ¿quién decide si la caza de ballenas se prohíbe o no? ¿Hay un organismo supranacional para ello? Bueno, está la Comisión Internacional Ballenera, que ya en 1986, como decíais, estableció una moratoria para la caza de ballenas. Pero esta moratoria no fue firmada por 3 países, Islandia, Noruega y Japón. Por tanto, Islandia puede establecer una caza de ballenas como acaban de hacer y pueden autodarse una cuota. O sea, pueden saltarse la norma por su cuenta quien no haya firmado ese acuerdo. Efectivamente, quien no firmara la moratoria de 1986, que únicamente son estos 3 países, Japón, Islandia y Noruega, pueden automáticamente darse ellas mismas una cuota de ballena. Además, hay una parte, cuando se firmó esta moratoria en 1986, no se conocían muchas técnicas que en la actualidad se utilizan, que no son letales para estudiar las ballenas. Luego, por tanto, en la moratoria hay un pequeño artículo, una pequeña enmienda en la que se dice que se puede cazar ballenas para estudiarlas. Hoy en día esto no es necesario, pero hay muchísimos países como Japón que se agarran tácticamente a esta pequeña normativa, o esta pequeña enmienda que hay en la moratoria para poder seguir cazando ballenas. Claro, son países que durante siglos dependieron, bueno, Islandia, por ejemplo, en gran medida de la caza de ballenas, pero claro, los tiempos cambian. ¿Por qué se sigue cazando ballenas? ¿Dónde está su rentabilidad? Bueno, a veces no es tanto la rentabilidad, sino como, digamos de alguna manera, que la nacionalidad, ¿vale? Es como algo que quieren hacer porque es algo que siempre se ha hecho para mantener de alguna manera esa nacionalidad a flote. Como el espíritu nacional, mantener el espíritu nacional o distinguirse. Digamos que para una distinción, para mantener, como ellos llaman, una industria a flote, pero hoy por hoy los datos son al revés. Es decir, hoy en día en Islandia se gana mucho, el Producto Interior Bruto está mucho más elevado a la hora de ver avistamiento de cetáceos de manera sostenible que a la hora de la caza de ballenas. Por tanto, los datos están ahí y ahí se gana mucho más con un turismo sostenible de avistamiento de cetáceos y de ballenas que cazándolas. Sin embargo, siguen empeñados en seguir dando esa caza de esas 130 ballenas, de esos 130 rorcuales comunes, por aquello de que esa industria no muera. Pero principalmente es por esa parte nacionalista en la que algunos países siguen anclados. Qué curioso. Oye, Celia, ¿están en peligro de extinción esos rorcuales en concreto? Bueno, en general las ballenas a niveles globales se encuentran en peligro de extinción en diversos parámetros, principalmente porque además no solo están, digamos que amenazadas por esta caza de ballenas, sino que están afectadas por el cambio climático, que está viendo que están disminuyendo su tamaño y disminuyendo su manera y su frecuencia de apareamiento, están amenazadas por la contaminación, están amenazadas por la navegación y están amenazadas por los plásticos, por lo cual, aunque muchas especies de ballenas no se encuentran en peligro de extinción per se, reglamentariamente indicado así, sí que están amenazadas por numerosos impactos que ya tienen los océanos en sí. Claro, ¿y cómo se les caza, Celia? No sé si los métodos también son controvertidos. Bueno, los métodos son controvertidos porque al fin y al cabo cazar ballenas es controvertido, cazar ballenas es perjudicial para los océanos y cazar ballenas es una salvajada animal. Como estabais diciendo, evidentemente no tiene ningún patrón de bienestar animal y evidentemente es una caza que se hace, como ya hemos visto en muchísimas imágenes, a través de unos arpones donde evidentemente el animal está sufriendo todo el rato. ¿Hay alguna iniciativa
al margen de la que llevan ustedes, de presión internacional para evitar esa caza de ballenas? ¿Responden a la presión estos 3 países en concreto? Bueno, estos 3 países es verdad que están respondiendo a la presión, pese a no haber firmado la moratoria, están disminuyendo y llevan varios años en letargo de esta caza de ballenas. De hecho, ha sido sorprendente este anuncio, porque el año pasado este anuncio no se dio en Islandia, porque ya hay mucha más población que está pidiendo una protección de las ballenas, avistarlas en su hábitat natural con un turismo sostenible que la caza en sí. Por tanto, nuestro trabajo se centra en apoyar esta manera de avistarlas de manera sostenible, en apoyar su protección y en apoyar la creación de una red de santuarios marinos que las proteja y que sea una manera y unas zonas donde ellas estén protegidas. Celia, ¿es cierto que buena parte de estas ballenas que caza Islandia realmente donde se van a consumir es en Japón, donde parece que sí hay un mercado para ello? Posiblemente sea cierto porque los datos lo están diciendo, también porque además el mayor mercado de carne de ballena está establecido en Japón, no tanto en Islandia, aunque sí es verdad que si viajamos a Islandia o viajamos a Noruega se nos puede ofrecer carne de ballena en algunos restaurantes, en algunos platos, pero es verdad que el turismo de avistamiento de ballena sostenible es el que más números tiene en estos países y por eso esta carne se está exportando a países como Japón. Celia Ojeda, muchas gracias por su tiempo, buenos días. Muchas gracias a vosotras, buenos días. Bueno, tenemos más información sobre ballenas porque con el aumento de la frecuencia de este animal en la costa de Río de Janeiro ha crecido también el número de turistas que en su visita a la ciudad aprovechan para embarcarse y acercarse hasta ellas, concretamente ballenas jorobadas que llegan en esta época del año desde la Antártida. Es un espectáculo para todos los que pueden acudir a acercarse un poco más a estos animales. Menos turistas es precisamente lo que piden en Mallorca. Esta protesta que están viendo es en una de las calas más saturadas de la isla, la pequeña cala de Desmoro. Dicen que los residentes, que es prácticamente imposible darse un baño aquí entre mayo y septiembre por la acumulación de visitantes. Por eso unos 300 mallorquines se han manifestado sobre la arena de esta manera. Acudieron temprano a las 8 de la mañana precisamente para adelantarse a la llegada de los turistas, porque con la masificación de esa playa ni siquiera protestar habrían podido. El presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, en una entrevista para La Vanguardia ve factible una financiación singular, así lo ha llamado, para Cataluña. Acercan los socialistas así posturas con Esquerra Republicana ante la investidura en aquella comunidad autónoma. Un asunto al que también se refirió el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña. La legislatura fue un error confiar en la gobernabilidad de España en aquellos que no les interesa que España vaya bien y desde el principio hemos advertido de que íbamos a entrar en un colapso. En Estados Unidos la capacidad del presidente es tema de discusión. Sus despistes antes anecdóticos llaman cada vez más la atención y la opinión pública se pregunta si podría mantenerse en el cargo 4 años más. La pregunta no es baladí, estamos hablando del presidente del país más poderoso del mundo y del candidato demócrata a la presidencia, el único que pueda hacer frente a Donald Trump. Los sindicatos de salvamento marítimo en España han denunciado que, según la BBC, los guardacostas griegos habrían causado varias muertes en los últimos 3 años. Muchos de ellos por prácticas como acosar a las embarcaciones que llegan a Europa o no atenderlas si no estaban en aguas griegas. Gravísimas acusaciones que no es la primera vez que llegan.
Antes se les ha acusado ya de devolver embarcaciones a Turquía cuando ya estaban en aguas griegas, algo que el gobierno heleno siempre ha negado. Pero ahora la cadena británica asegura que hasta 9 personas fueron arrojadas por la borda. Los datos vienen de 15 rescates que fueron analizados por diferentes ONGs, periodistas locales y guardacostas turcos. El problema surge cuando mezclamos protección de fronteras y salvamento de vidas humanas. Es decir, esto es muy complicado. Es muy complicado y creo que en España esto es de las cosas que podemos decir que estamos haciendo bien. Es decir, por un lado está el rescate de esas vidas humanas por encima de si son ilegales, si no lo son. Es decir, primero pongámoslos a salvo y luego, ya que la justicia decida lo que tenga que decidir. Pero evidentemente esta mezcla es peligrosa porque, bueno, pues aparecen situaciones como la que estamos viviendo. Seguimos hablando de migración, pero en Estados Unidos, porque varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han presentado la primera demanda contra el gobierno de Biden por su orden de restringir el asilo en la frontera. La orden que Biden emitió la semana pasada limita la tramitación de asilo una vez que los migrantes arrestados fuera de los puertos de entrada alcancen los 2.500 al día. La medida entró en vigor inmediatamente el 5 de junio porque las últimas cifras eran muy superiores de unos 4.000 al día. Biden ha criticado repetidamente las políticas de inmigración de Trump en campaña y su administración argumenta que su directiva es diferente porque incluye varias exenciones por razones humanitarias. Desde que entró en gobierno esta administración, hemos hecho lo posible por acabar con políticas crueles y que no son efectivas, por ejemplo la separación familiar. La demanda alega que la medida impuesta por la administración Biden, que solo otorga el asilo a las personas que pueden conseguir una cita para presentarse en un puerto de entrada o cumplir condiciones muy estrictas, es totalmente incoherente con la ley de asilo que promulgó el Congreso. Abogados de inmigración dudan que la demanda pueda detener la orden. Estas demandas van a tomar tiempo, como lo está pasando la ley SB4 en Texas. O sea, realmente es un proceso que se puede demorar un año y medio. Sin embargo, yo no le veo mucha viabilidad. Los defensores de los migrantes dicen que suspender el asilo a quienes no llegan a un puerto de entrada designado viola las leyes federales existentes. Bueno, hablamos con María Rothman, que nos atiende desde Atlanta. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿esto va a suponer algún cambio inmediato en esta política que acaba de implementar el gobierno de Biden? No, efectivamente, como decía la persona que estaba hablando hace unos momentos, es bastante complicado que se pueda poner en un alto a lo que es este decreto legislativo por parte de Biden. Recordemos que estamos en un año muy importante, es un año decisivo porque es un año de elecciones y los inmigrantes indocumentados no votan. Entonces, este tipo de medidas realmente son muy llamativas para las personas que sí van a ir a las urnas y la van a tener que mantener de esta manera hasta por lo menos hasta después de las elecciones. Entonces yo creo que todo esto es un movimiento político sobre todo y porque realmente hay una crisis en la frontera que muchos estados están empezando realmente a notar. No es realmente, no tiene... Es verdad que incumple ese propósito de dar asilo a personas que están por razones humanitarias buscando la entrada a Estados Unidos para huir de peligros en sus países y ahora es muy difícil realmente que puedan probar que esa es la situación con esta nueva ley, pero es como están las cosas. No creo que vaya a haber cambios hasta que, por lo menos hasta después de las elecciones, y si la persona que va a ser presidente va a ser el presidente anterior, Donald Trump, entonces realmente es bastante casi imposible que vaya a haber un cambio en esto, posiblemente incluso se vaya a recrudecer, ¿no? Bueno, ya que hablas de las elecciones, se está hablando cada vez más últimamente, no sé si allí en Estados Unidos también, de la capacidad de Joe Biden para repetir en un segundo mandato. Todo a cuenta de los despistes que se van acumulando, como los que vimos en sus reuniones con el G7 o hace unos días en la conmemoración del desembarco de Normandía. Claro, son despistes hasta cierto punto normales, más en una persona de cierta edad, pero claro, estamos hablando, María, del presidente de la principal potencia del mundo y el único que puede hacer frente a Donald Trump, que me imagino que estará sacando rédito de todo esto, ¿no? Realmente es preocupante porque estamos hablando de dos presidentes de la misma edad prácticamente. Entonces, a lo mejor es salir de una situación no tan buena a una situación prácticamente similar, ¿no? Estamos hablando de dos personas, pues eso que ya tienen una cierta edad y que es normal que tengan pues ese tipo de
de comportamientos en algunos momentos, no todo el mundo obviamente. Pero es verdad que estamos viendo quizás un deterioro por parte de la salud del presidente Biden que a todos nos hace pensar, ¿no?, si estamos así y todavía no han sido las elecciones, ¿qué puede pasar en los próximos 4 años? Así que sí, hay preocupación con respecto a cuál es el futuro de este país en manos de uno u otro candidato por esta cuestión, ¿no?, de que estamos hablando de 2 personas que están que son octogenarios y que están peleándose la presidencia del país. Ahora el 27 de junio tenemos el primer debate presidencial, lo vamos a tener cara a cara aquí en Atlanta y va a ser interesante. Creo que ahí vamos a poder realmente ver si están a la par o si alguno de los dos en este caso pues está en mejores condiciones, por lo menos de salud, para hacer frente a los próximos 4 años. Claro, en una situación así adquiere especial importancia quien asuma la vicepresidencia en el ticket. ¿De quién se habla? María, a lo mejor en el Partido Demócrata lo tienen claro. Todavía estamos con eso, todavía está por decidirse. Es un puesto muy importante en esta situación por la edad de ambos contendientes. No sabemos realmente si va a volverse Kamala Harris en el caso del presidente Biden. No sabemos tampoco quién va a ser en el caso de Donald Trump, que está manejando esto casi como un casting. Por su parte, hay algunos nombres por ahí. Ya sabemos que a él le gusta mucho la parte circense de todo esto, pero todavía no sabemos quiénes van a ser. Así que eso yo creo que va a ser el próximo motivo de interés en cuanto a qué es lo que va a suceder en estas elecciones de noviembre. ¿Quién va a ser el posible presidente o presidenta del país si ocurre alguna desgracia a uno de los candidatos? Oye, otro asunto del que se está hablando en Estados Unidos que nos retrotrae además a los años 60, a la crisis de los misiles. Incluso en la vecina Cuba, el puerto de La Habana acoge varios buques de guerra rusos. El gobierno de aquel país dice que es una visita de cortesía, nada inusual por las relaciones de estos 2 países, pero claro, en el escenario en el que estamos se considera casi como una provocación de Rusia, ¿no? ¿Cómo se ha tomado este asunto allí en Estados Unidos, María? Con cierta preocupación también, porque realmente estos navíos que pasaron muy cerca de Florida, rumbo a Cuba, fueron claramente vistos desde la costa. Entonces sí, llama la atención. Estamos hablando de buques de guerra que estaban haciendo y submarinos que estaban haciendo unas maniobras en el Atlántico con simuladores, no que estuvieran realmente disparando misiles, sino con simuladores. Pero sí es verdad que hasta cierto punto una provocación. La llegada a Cuba pues fue recibida por ambas, o sea, tanto los rusos hicieron algunas salvas como lo hicieron los cubanos con la llegada de estos buques, y realmente sí se ha interpretado desde ese punto de vista con preocupación. En Rusia se entiende que también lo han manejado de alguna manera como esto es una respuesta al apoyo que Estados Unidos ha prometido nuevamente a Ucrania, una forma de decir no se olviden que estamos aquí al lado. Y realmente sí, nos vuelve a poner un poco en esa situación en la que hablaba Roberto de la Guerra Fría y de tener a Estados Unidos y Rusia, pero de una forma tan directa y tan cercana con sus aliados tanto en Cuba como en Venezuela, ¿no? Bueno, oye María, este fin de semana ha sido intenso, también para ti. 2 nuevos premios Emmy para María Rosman, pero ¿cuántos tienes ya? Tengo 5, pero estoy súper emocionada, te lo digo verdad, todavía estoy flotando, estoy súper contenta. Porque estos 2 realmente son los más importantes. Uno porque es para mejor informativo, tenemos en Atlanta, que yo soy la jefa de informativos, entonces realmente es muy emocionante, porque tengo un equipo maravilloso también. Mi Emmy particular me llegará en un par de semanas, porque hay cuando es de grupo nos dan el que es de todos y luego ya te va llegando el tuyo. Y luego porque el más codiciado de todos los Emmys que uno puede tener es el de excelencia periodística, y ese sí ya me lo dieron y lo tengo aquí, lo tengo. Qué bueno, ¿lo tienes ahí? Ah, míralo. Míralo. Qué bueno. Súper emocionada, de verdad que sí. No, hombre, una parte nos toca, María, ¿no? Hombre, claro que sí, por supuesto que sí, aquí estamos. Esa excelencia informativa de la que nosotros también disfrutamos aquí semanalmente. María, enhorabuena, de verdad, muy merecido ese premio y gracias un día más por atendernos. Gracias. Bueno, pues ahí está, 2 premios Emmys, casi nada. Estamos acostumbrados a que desde Estados Unidos nos lleguen imágenes de espectaculares persecuciones policiales. Hoy les vamos a mostrar una más, pero en esta ocasión el sujeto al que persiguen los agentes es un lechón. Ahí lo ven, un cerdito que intentaba no ser capturado por los miembros del Departamento de Policía de Sebastopol. Hay una ciudad que se llama así en California. Los agentes recibieron además la ayuda de algunos vecinos que trataban de capturar también a este peculiar fugitivo. No sabemos con qué intenciones.
Mi madre, pues cualquiera lo pilla. Millones de musulmanes en todo el mundo celebran estos días el Eid al-Adha, una celebración tan importante como el Ramadán, que consiste en un ritual de regeneración que finaliza con el sacrificio de un cordero. Pakistán, Indonesia, Irak o Arabia Saudí. Estos días, según la posición de la luna y 70 días después del Ramadán, los musulmanes celebran el Eid al-Adha. Una tradición basada en las escrituras sagradas que consiste en hacer un ritual, una oración y también el sacrificio de un cordero. En la Meca, Arabia Saudí, miles de personas apedrean al diablo. Vengo desde Egipto con mi mujer, espero que Dios tenga en cuenta nuestra oración. Estamos aguantando temperaturas extremas, dice este peregrino. En Yemen, la situación económica hace crítica a este Eid. Faltan corderos y la población no puede permitírselo. Tampoco pueden celebrar esta tradición este año en Gaza, pero por la guerra. Ahora nos sacrificamos a nosotros mismos, a nuestros cuerpos en celebración de la Eid, dice entre escombros este palestino. Una tradición que representa espiritualmente el renacimiento y la purificación por la salvación de Ismael en el Corán. Se celebrará en diferentes partes del mundo hasta este miércoles. Bueno, y esta imagen nos llega en directo desde Arabia Saudí, el país que recibe miles de peregrinos musulmanes todos los años, muy cerca de Mina, en la Meca, donde van a arrojar piedras a unas columnas, esas columnas que acabamos de ver que simbolizan al diablo y donde se va acumulando gente. Ojo a las temperaturas, vemos las infraestructuras para llegar a ese punto, preparadas para acoger muchísimos peregrinos, pero completamente al aire libre y sin ningún tipo de sombra a la que acogerse durante todo ese camino. Enseguida llega Ponte al Día, vamos a ver qué contenidos tienen hoy en este inicio de semana. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hola, Roberto. Buenos días, Roberto. Pues bueno, hoy por supuesto no podíamos pasar por alto una de las noticias que ha marcado este fin de semana. Ya lo saben, la presencia de tiburones en la costa de la isla de Gran Canaria, un acontecimiento poco habitual. Ahí están viendo las imágenes que han obligado al cierre de hasta 3 playas en el municipio de Telde y en el sur de la isla. Vamos a estar hoy en Melenara conociendo cuál es el dispositivo de búsqueda que lleva a cabo el Ayuntamiento de Telde en busca de estos tiburones. Bueno, y además también un equipo de este programa ha podido participar en los ejercicios del Mando de Canarias en este año 2024. Ha podido vivir en primera persona lo que supone estar dentro de un operativo del Ejército. Además también es una actividad que permite en este caso a los profesionales de la comunicación conocer aún más de cerca el trabajo de tantas personas en pro de nuestra seguridad. Lo vamos a hacer con 2 reportajes de nuestra compañera Arguiña Águila. Por supuesto, también hoy en Ponte al Día brindaremos espacio a 2 escenarios que se dan en nuestro archipiélago. Por un lado, el sinhogarismo, una realidad en nuestras islas que está al alza, y también vamos a hablarles de los precios del alquiler. Ya no resulta tan barato irnos a las afueras o irnos al campo, porque en esta zona y también en el centro de las ciudades se destina más del 30% de la renta de los hogares. Estos son solo algunos de los temas que abordamos hoy en tan solo unos minutos, como saben, aquí para ponerles al día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Las fuertes lluvias en Ecuador han provocado un deslizamiento de tierra que ha dejado al menos 6 personas fallecidas y casi una veintena de heridos. Estas lluvias torrenciales en el centro del país están provocando numerosos daños materiales y complicaciones en el suministro de luz y agua. El gobierno ecuatoriano ha enviado maquinaria pesada y equipos para hacer frente a estas inundaciones. En California, las altas temperaturas han adelantado la temporada de incendios. Este fin de semana, un incendio forestal ha afectado a más de 1.400 hectáreas, obligando además a evacuar a unas 1.200 personas. Los efectivos de emergencias tratan de controlar el perímetro para que no llegue a las poblaciones. Desde 2023, México se enfrenta a una sequía histórica considerada por los expertos como extrema y excepcional, que afecta a cerca del 90% del territorio. Los embalses están bajo mínimos y la falta de lluvias afecta al sector agrícola y ganadero. El estado de Chihuahua, al norte de México, es el más perjudicado. Es la presa de Abraham González en el estado de Chihuahua, al norte de México. Está al 19% de su capacidad. La sequía azota a todo el país, pero es especialmente esta zona, conocida por su producción de manzanas y cultivos forrajeros, la más castigada. Es muy triste porque con estas épocas de intensa sequía, se afecta mucho la economía, se afecta mucho el desarrollo, inclusive el ánimo de la gente.
cuando se observa pues que la presa, que es el principal abastecimiento de vida, se está disminuyendo. Ante la falta de pastos por la escasez de lluvia, los animales están desnutridos y algunos ganaderos se ven forzados a vender. Por lo pronto hay muchos ganaderos que ya se han deshacido de sus vacas por la falta de agua, de comida, porque no ha llovido, la comida está muy escasa. Según datos del gobierno, a cerca del 90% de la población les afecta de alguna forma la sequía, la cuota más alta desde 2011. De vuelta a nuestro país, un nuevo sistema de alertas sanitarias busca desde hoy reducir las muertes por calor. Avisará cuando alguna de las 182 zonas en las que se ha dividido todo el país vaya a alcanzar una temperatura de riesgo vital para sus habitantes. Por esta cultura del calor que hemos mencionado, pero también por la propia adaptación de las ciudades y de las regiones, es que la temperatura no impacta igual en diferentes regiones de España. Hay regiones de España, como por ejemplo Córdoba, donde los umbrales que disparan, de temperatura, que disparan efectos a la salud, están por encima de los 35 grados, y tenemos regiones de España, como por ejemplo el noreste, como Galicia o como Asturias, donde esos impactos en salud se producen mucho antes. El calor es el principal problema de salud asociado al cambio climático y que en los próximos años se prevé un aumento de las temperaturas extremas debido al calentamiento global. Por ello, la autoprotección individual y la autoprotección comunitaria es absolutamente vital. Y nos vamos a despedir con unas imágenes que nos llegan desde Argentina. 14 pingüinos adolescentes que tras sufrir importantes problemas de salud ya están recuperados, así que se les pone en libertad de nuevo. Son pingüinos de Magallanes hallados en malas condiciones en la costa argentina. Al parecer no habían podido encontrar peces para alimentarse durante su viaje migratorio. Ya han cogido fuerzas en un centro de rescate y ahora han sido devueltos, ahí los van a ver qué contentos, a su hábitat natural. Con estas imágenes nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.